Pero quiero hacer un poco de recapitulación, recordar un poquito lo que estuvimos hablando la semana pasada, muy por encima, porque claro, si no estuviste la semana pasada y quieres verlo, eso aún está en YouTube, eso ahí te está la oportunidad, es una bendición que tuvimos desde COVID, que nuestras predicaciones están ahí colgadas en YouTube y se pueden ver, ¿no? Pero simplemente para recordar un poquito, porque claro, como seguimos dentro del mismo tema, es importante tener en cuenta que la semana pasada estuvimos meditando en la idea de que en el mundo hay sufrimiento, hay dolor, y el problema del dolor es el tema de lo que estamos hablando. Así que hay que encontrar alguna manera de gestionar la idea de que hay un Dios bueno, todopoderoso, totalmente y absolutamente bueno, que se describe en la palabra como el amor en una persona. Pero hay un mundo con sufrimiento, con dolor, y cómo cuadramos eso, ¿no? Y la semana pasada hablamos de la respuesta del cristiano al dolor. Y estuvimos hablando de que la respuesta cristiana correcta para el sufrimiento no es intentar buscar explicaciones rápidamente y decir, ¿por qué eso está pasando? ¿Dios tendrá algún propósito? ¿Será que lo que estamos viviendo ahora es por algo que hicimos en el pasado? ¿O es algo que vamos a tener que vivir en el futuro y tal? Que son preguntas que tienen quizás sentido porque quieres saber, ¿no? el porqué de las cosas. Así somos nosotros, así es nuestra mente. Pero esa no es la mejor respuesta, porque en ese campo sabemos tan poquito y tenemos tan poca profundidad para poder entender las razones y los porqués, que no es una buena estrategia. Y estuvimos hablando que la buena estrategia es ser capaces de vivir ese sufrimiento delante de Dios, con la práctica del lamento, que es una cosa tan común en la Biblia, pero que creo que nos hemos olvidado de eso, de cómo hacerlo, de qué es lo que el Señor espera de nosotros en esos momentos. Así que vivir ese sufrimiento y ese dolor delante de Dios, como alguien que conoce a Dios lo suficiente para saber que es escuchado por alguien, y no por cualquiera. No por un Dios cualquiera genérico que está ahí en el universo, sino por mi Dios. ¿Os acordáis de los primeros versículos del Salmo 22? Dios mío, no es, hay alguien que me escucha, ¿por qué me has abandonado? No, es Dios mío, eres mi Dios. ¿Cómo puede ser que me sienta yo abandonado en ese momento tan difícil? Así que vivir el sufrimiento y el dolor delante de un Dios que conocemos y sabemos que es bueno. Aunque a veces parezca que esté en silencio en el medio del dolor, que tampoco significa que lo está, pero a veces no somos capaces de escuchar, ¿no? Y solo para como hacer un resumen, ¿no? De esa idea del consuelo que se encuentra delante de Dios en el medio del sufrimiento, vuelvo a recordar la parte para mí más central, por lo menos para mi opinión, la parte más central del Salmo 23, que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré al mal alguno, porque tú, pastor, me quitarás del valle de sombra de muerte. ¿Es eso? No, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estás conmigo, no tengo miedo, aunque esté en el valle de sombra de muerte, porque no estoy solo. Porque hay veces que para llegar a los pastos verdes hay que pasar por valle de sombra de muerte. Pero hay una seguridad y una certeza que tenemos en el Señor de que no estamos solos. Y ese es el consuelo en el valle de sombra de muerte. Es que hay un pastor, no estamos solos. Pero esa es la respuesta cristiana al sufrimiento, ¿no? Es lo que nosotros entendimos la semana pasada, que quizás es lo que el Señor espera de nosotros. Yo no tengo el valor de decir que es la única respuesta, pero es para mí quizás una de las más acertadas, porque la Biblia está llena de momentos de lamento. Y el otro día no me acuerdo con quién estaba hablando, sí, con un paciente que es también padre de una muy amiga que es de Irlanda, y estuvimos hablando porque le comenté que estábamos hablando de ese tema en la iglesia, y me dijo, nosotros especialmente en el occidente hemos perdido la capacidad de aceptar el dolor y el sufrimiento y vivir ese momento con todo lo que hace falta.
Y me estaba diciendo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían situaciones, por ejemplo, me contó de la historia de José, cuando está en el Egipto y se encuentra con su familia saca un mes para lamentar la pérdida de José, si no me equivoco es la situación. Un mes. Hoy día perdemos un familiar y el día siguiente, a lo mejor un padre, una madre, el día siguiente hay que rendir, hay que trabajar, hay que hacer la vida normal porque así es la vida. Hemos perdido la capacidad de vivir ese momento y de pasar por él. Y más, de pasar por él delante del Señor. Es tan importante, ¿no? Pero esa es la respuesta cristiana. Pero, ¿y Dios? ¿Ha dado alguna respuesta a Dios al sufrimiento? ¿Podemos decir al mundo que no conoce a Dios que Dios no ha ignorado el sufrimiento de este mundo? Hay algunas posibles respuestas de Dios, porque las respuestas de Dios al sufrimiento han pasado por diferentes interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia y de la teología. Pero más que respuestas del mismo Dios son, como he dicho, interpretaciones teológicas de cómo funcionaría esa dinámica entre un Dios todopoderoso y amoroso y bueno y el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Cómo puede haber una conexión o un equilibrio entre esas dos realidades? Así que yo quería explicar un poco algunas de esas interpretaciones. Me vas a decir, Dani, pero vamos a hablar de teologías que no están bien. A veces hace falta una referencia, aunque sea de una referencia mala, para ver que quizás lo que tú crees está bien, o quizás una referencia cualquiera que te pueda ayudar a ver cuáles son los defectos de tu manera de pensar. Así que vamos a ver 4 posibles respuestas, o no sé si os acordáis, la semana pasada estuve hablando de que hay un área de la teología y la filosofía que se llama la teodicea, que es el intento para explicar esa dinámica, el intento de explicar esa dinámica entre el sufrimiento y el dolor del mundo y la bondad, la fidelidad, el amor de Dios. Así que vamos a hablar de 4 diferentes teodiceas que se han propuesto a lo largo de la historia de la Iglesia y hay gente pensando así. Así que vamos a hablar de esas 4 y quiero comentaros muy rápidamente acerca de ellas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es la teología del proceso. ¿Y qué piensa la teología del proceso? Que Dios no soluciona el problema del sufrimiento porque, de alguna manera, Él no puede hacerlo. Porque Dios dio a la creación un nivel de libertad tan grande que hace que Él realmente no pueda intervenir todo el tiempo. Y ni estar cambiando todo el tiempo las situaciones para que todo sea bueno. Y así que al final el Dios mismo no sabe muy bien cómo las cosas van. Él va a estar trabajando desde el principio de la creación hasta el final para conseguir hacer que el amor y la justicia, por lo tanto, Él mismo venzan, pero Él realmente no sabe si eso va a pasar. Es un resumen muy sencillito de pensamientos de siglos de gente que ha dicho ese tipo de cosas. ¿Qué os parece ese Dios? Que no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Otra propuesta de interpretación de una teodicea de cómo gestionar el sufrimiento y la realidad de Dios. El teísmo abierto. ¿Qué es lo que piensa el teísmo abierto? Que Dios no soluciona el problema del sufrimiento porque tiene buenas razones para no hacerlo. Como por ejemplo el amor. En un mundo donde hay amor, Dios tiene que permitir un cierto nivel de autonomía a la creación y eso tiene unas consecuencias negativas porque la gente abusa de esa libertad. Así que es la única manera de existir el amor, ya que el amor necesita la capacidad completa de tomar una decisión. Dios va a vencer al final definitivamente, pero Él lo va a hacer a través de una parcería con la creación a pesar de sus errores. Dios no decide exactamente lo que va a ser el futuro. Es más como quizás un músico de jazz que trabaja con otros para crear unas bonitas armonías, incluso a través de notas y tiempos más desconcertados o raros, ¿vale? Esa es la idea del teísmo abierto, que no es que Dios no pueda solucionar el problema, sino que es que
por algunas razones que puso en la creación, pues no puede intervenir. No puede decidir cuál es el final, porque al final hay que tener un poco de libertad para poder tener algunas condiciones que la creación tiene. ¿Qué os parece ese Dios? Hay que pensarlo un poquito. Otra teoría, ¿no? De otra teodicea. Dios está en guerra. Esa es muy sencilla. Básicamente, Dios tiene una guerra contra el mal y a veces Él vence, a veces el mal vence. Y en ese proceso de esa guerra viene el sufrimiento. Dios no quiere el mal del mundo, pero tiene un enemigo y su enemigo está luchando todo el tiempo para destruir la creación y el sufrimiento es el resultado de la guerra entre el bien y el mal. ¿Qué os parece ese Dios? Y por último, hay muchas más, pero quería concentrar en esas 4. El deísmo. Deísmo es un pensamiento filosófico que básicamente afirma que una sencilla interpretación racional del universo o de algunas características que tiene la creación puede señalarnos a la existencia de un creador, pero sin la necesidad de religión o revelación o lo que sea, ¿no? Que somos capaces de ver quizás que hay un Dios, pero no hace falta revelación. Aquí es donde está la teoría, o donde habita la teoría del Dios relojero. ¿Habéis escuchado alguna vez esa expresión? El Dios relojero es la teoría de que si hay un Dios, Él creó las condiciones iniciales del universo para que sean buenas, pero le da igual lo que va a pasar después, porque Él ya puso las condiciones y eso sigue a partir de ahí. Le da igual lo que viene después. Las condiciones eran buenas, pero dejó en la mano del ser humano manejar los problemas que aparezcan después. Así que si pensamos con relación al sufrimiento, el deísmo dice que hay que ignorar la idea de que deberíamos de buscar explicaciones espirituales para el sufrimiento, porque Él está aquí, a Dios le da igual, y tenemos que manejar el sufrimiento conforme Él venga, porque estamos por nuestra cuenta. Porque el Dios relojero puso la condición inicial, montó ahí los engranajes y dejó la cosa funcionando. ¿Qué os parece ese Dios? Es interesante porque para que una cosa sea una mentira, no hace falta que sea completamente mentira. Para que una cosa sea mentira, solo hace falta que tenga un punto de mentira, aunque vengan varias verdades después. Así que hay algunas cosas de esas explicaciones que tienen algunos puntos de verdad. Por ejemplo, yo entiendo que la Biblia nos enseña que Dios nos dio libertad, el libre albedrío, ¿no? Entiendo que es necesario que haya ese nivel de libertad para que exista el amor. Entiendo también que hay un mal que pasa en el mundo a consecuencia del abuso de esas libertades, que es llamado por los estudiosos el mal moral, el mal que viene a la consecuencia de las decisiones del ser humano, del pecado. Yo creo en eso. Entiendo que hay una guerra entre el enemigo y Dios, porque la palabra dice, Juan 10:10 es muy claro, que el enemigo vino para robar, matar y destruir, y que Dios vino para dar vida. Hay una guerra, ¿no? Y también entiendo que Dios dejó a nosotros un cierto nivel de responsabilidad acerca de la creación. Pero todas esas pinturas son para mí caricaturas del Dios de la Biblia. Se acercan quizás en algún punto u otro, pero intentan poner dentro de una cajita el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra. Y no funciona así. No funciona así. ¿Hay alguna respuesta mejor que esas? ¿El mismo Dios ha dado alguna respuesta? ¿Hay una respuesta definitiva de Dios al sufrimiento que viene de parte de Dios y no de una interpretación de lo que nosotros podemos entender acerca del carácter de Dios? ¿Alguna respuesta que conecte todas las verdades, pero que exprese de verdad lo que piensa Dios acerca del sufrimiento en el mundo? Y yo creo que sí. Y la respuesta definitiva es lo que nosotros vamos a desarrollar un poco esta mañana. Y aquí volvemos al texto de la semana pasada. Salmo 22. Yo sé que muchos de vosotros la semana pasada ya habréis hecho la conexión y por eso los que estuvisteis la semana pasada quizás no os acordaréis, pero yo dije,
sé que hay un aspecto de este salmo que no voy a hablar hoy, que es clarísimo y muy importante, pero que lo hablaremos la semana que viene. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver algunos versículos de este salmo que comprueban ese punto que vamos a hablar. El primero de ellos, versículo 1 del Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El centro, ¿no?, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, de esa expresión de un corazón que es capaz de abrirse sin filtros, totalmente, casi como que vomitando, aunque suene eso tan mal, pero eso que le hace tan mal lo expulsa delante de Dios y dice: Dios mío, mi Dios, ¿cómo puede ser que yo me sienta solo ahora mismo en ese momento tan difícil? Pero seguimos otros versículos que dicen: todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Otros versículos, el 17 y el 18, que dice: puedo contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Podéis ver hacia dónde voy yo? ¿Qué os recuerda? ¿Qué os recuerdan esos versículos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se burlan de mí, menean la cabeza, dicen: confío en Jehová. ¿No eras el Hijo de Dios? Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Veis dónde voy? Este es un famoso salmo mesiánico. Un momento profundo de inspiración del mismo David, escribiendo acerca de cosas que estarían por venir. Así que sí hay una respuesta definitiva de Dios al sufrimiento en el mundo. Y esa respuesta es una sola palabra: Jesús. La respuesta definitiva de Dios al sufrimiento en el mundo es Jesús. Y entonces, especialmente los que no creen, quizás me pueden mirar y decir: no puede ser. No puede ser así tan sencilla esa respuesta. Además, ¿qué es lo que cambia a Jesús en mi sufrimiento? ¿Cómo puede ser Jesús la respuesta al sufrimiento? Y yo esta mañana quiero ser capaz de contestar a esa pregunta. ¿Cómo puede ser Jesús la respuesta al sufrimiento? Y para ello vamos a hacer algunas afirmaciones basadas en algunos textos bíblicos, que vamos a leer diferentes textos. Así que vamos a hablar de 3 puntos diferentes, completando la siguiente frase. Jesús es la respuesta al sufrimiento. ¿Por qué? Jesús es la respuesta al sufrimiento, primero, porque Él se identifica con el que sufre. ¿Os acordáis de la semana pasada cuando estuvimos hablando de la sensación de abandono, de soledad del salmista? ¿Os acordáis de esas palabras que estuve hablando, que a veces yo creo que tenemos hasta miedo de decir delante de Dios porque sentimos que quizás sería hasta un poco de falta de respeto decir algunas cosas así delante de Dios? ¿Os acordáis de esas palabras tan crudas que dice el salmista en ese momento tan difícil? Jesús decide usar esas mismas palabras. Jesús decide usar las palabras de este salmo, y para mí eso es tan significativo porque está diciendo, en otras palabras, yo entiendo lo que es sentirse solo. Entiendo lo que es sentirse desamparado. Entiendo lo que es sentir el dolor más extremo que alguien puede sentir y aún así sentirse solo. En la cruz no hubo ningún momento de palabra del cielo diciendo este es mi hijo. No hubo ninguna manifestación maravillosa de un milagro, de algo súper grande, sacando a Jesús de ahí, del Padre diciendo: esto es cosa mía, esto es un proyecto nuestro. En este momento Jesús expresa la soledad
de la lejanía de Dios que en ese momento, miraba a Jesús como el que recibió todo el pecado del mundo. Yo me acuerdo de escuchar alguna vez algún predicador o teólogo decir, no me acuerdo quién es, que Jesús en la cruz vivió el infierno, exactamente la expresión de lo que es bíblicamente el infierno, para que nosotros no lo tuviéramos que vivir. ¿Qué es el infierno? Es la ausencia absoluta de Dios, es la lejanía absoluta de Dios. Y en ese momento Jesús la vivió. Ya lo sabéis que en muchos momentos he comentado de un psicólogo que se llama Jordan Peterson, pero él en los últimos años ha estado viviendo lo que yo llamaría un acercamiento muy grande a las cosas de Dios. Aún no diría que conoce al Señor, pero yo creo que está muy cerca. Y en un podcast no hace mucho tiempo, quizás unos 3 o 4 meses, especialmente de una persona que lleva el podcast, no sé si alguien conoce a Joe Rogan, es un hombre que está todo el tiempo, cada vez que comenta de religión, son cosas horribles, es un hombre que no tiene ningún respeto. Pues delante de ese hombre estaba Jordan Peterson hablando de la pasión de Cristo. Y lo que eso significaba, y a mí me encanta porque para mí añade mucho a lo que estamos hablando esta mañana. Él dijo lo siguiente: no podemos escribir una historia más trágica que la pasión de Cristo. Es el conjunto de todo lo que el ser humano tiene miedo. Ponte por un momento en lugar de Jesús. La cruz. ¿Qué significa la cruz? Es una muerte que fue desarrollada por el Imperio Romano, el mayor de su época, para punir y castigar a gente que ellos querían que el mundo viese que el Imperio Romano no quiere nada con esa persona. ¿Y qué significaba la cruz? La cruz significaba una muerte por sofocamiento y una agonía y dolor inimaginable. Lo primero. Segundo, como Jesús, sabes que va a venir, ¿vale? Tercero, un amigo tuyo muy cercano te traicionó y te llevó a ese punto. Cuarto, tu pueblo se ha vuelto contra ti. Quinto, eres completamente inocente. Sexto, y todos los demás lo saben, porque no has hecho nada de malo. Ya he perdido la cuenta. Escogen un criminal para salir y ser libre de esa experiencia que sabes que vas a tener que vivir, aunque toda la gente sabe que él es culpable y tú eres inocente. Eres joven, solo tienes 33 años. Y es la única cosa que has hecho en tu vida ha sido ayudar a las personas. ¿Puedes pensar en algo más duro que eso? Todas las cosas que tenemos miedo, el Señor Jesús vivió ahí. Y cuando expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se está identificando con aquel que sufre, diciendo, yo sé qué es lo que estás pasando. Mi Señor y mi Dios, ese que yo puedo clamar y decir, aunque sea eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sabe y conoce cuando yo me siento de la misma manera. En aquel momento el Padre estaba en silencio y también en profundo dolor. Pero él sabía que lo que significaba en ese momento es lo que el profeta Isaías lo pone de manera tan bonita. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. El silencio de Dios delante del sufrimiento de Jesús tenía un sentido. Su sacrificio nos trajo vida. El silencio de Dios delante de tu sufrimiento no quiere decir que a Dios no le importas. Pero sí quiere decir que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, decidió venir y vivir entre nosotros para vivir y saber qué es lo que sientes cuando estás sufriendo. Lo entiende en la misma piel que es vivir lo que estás viviendo. Pero también entiende que hay razones por encima de nuestra capacidad de entender para que ese sufrimiento esté pasando.
Jesús te entiende. Y por eso Jesús puede ser la respuesta al sufrimiento. Otra respuesta, perdona, ya hemos hablado de esto. ¿Por qué Jesús puede ser la respuesta al sufrimiento? Puede serlo porque Él es la solución definitiva para una de las mayores causas de nuestro sufrimiento. Yo he escuchado muchas veces la frase que dice, para intentar consolar a alguien en una situación, no sé, un problema económico, no sé, un problema familiar, ¿no? Alguien podría decir, ¿no? En esta vida hay solución para todo, menos para la muerte. El miedo de la muerte es paralizador. Y el miedo de la muerte, no solo nuestra, sino de nuestros queridos, es algo que es completamente debilitante. Eso porque realmente es algo que no vamos a conseguir solucionar jamás. Aunque seamos los más tecnológicos del mundo, aunque consigamos desarrollar drogas, aunque consigamos desarrollar tratamientos para las causas de las enfermedades de ahora, la muerte no la podremos cambiar. Podemos retrasar el sufrimiento, pero vendrá. Podemos vivir una vida preocupada, llena de ansiedad por el miedo de la muerte. Pero la Biblia presenta a Jesús como aquel que venció la muerte. Y si Él lo hizo, nosotros también podremos hacerlo. El escritor de Hebreos, me encanta ese texto porque es muy claro. Dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa esclavitud y la servidumbre que causa el miedo de la muerte, la tuya y de los tuyos, fue vencida por Jesús. Y la misma muerte fue vencida por Jesús, aleluya por ello. Cristo es la solución de la esclavitud que causa el miedo de la muerte en las personas, porque Él se presenta como la solución definitiva para la muerte. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Y ya la muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús la venció. Me vas a decir, pero voy a morir. ¿Va a llegar ese momento? ¿No va a llegar? Sí va a llegar. Para todos. Pero ese no es el final de la historia. Ese no es el punto final de aquellos que creen en el Señor Jesús. Él dice que aunque estemos muertos, viviremos. Y eso acerca de ti y de los que amas. Y por esa razón, nuestros cultos de despedidas, nuestros velatorios y nuestros entierros, son momentos de mucha tristeza porque la muerte es así, nos rompe las cosas, nos rompe la estructura. Pero nuestros momentos finales y de nuestra familia son momentos regados de esperanza. ¿Habéis estado en velatorios de personas que no conocen al Señor y de personas que conocen al Señor? Yo me acuerdo que no he estado en muchos velatorios de gente no creyente, ¿no? Pero estuve una vez en uno de un joven, un accidente de coche, creo, 22 años. Qué sensación más difícil. Estar en un sitio donde la esperanza es cero. Pero solo Dios puede devolver la esperanza aún en ese momento tan extremo. Y es por esa razón, por ese tipo de esperanza que podemos ver cosas como lo que vamos a ver en un vídeo que me va a poner Benja. No se ve muy bien, tampoco se escucha muy bien, pero es muy sencillo de entender.
No sé si conocéis esa canción. Es posible que en algún momento la cantemos aquí en la iglesia. Este chico es amigo de un amigo. No le conozco, pero ese chico falleció hace cuestión de un mes más o menos. Y yo conozco la historia por ese amigo que es su amigo. Tampoco sé exactamente qué es lo que le pasaba. No sé si es cáncer o algún problema respiratorio. Lo que está claro es que lleva oxígeno. Este chico estaba muy mal, los médicos ya habían dicho no hay mucho más que hacer, ahora es cuestión de esperar. Y uno de esos días ese chico dijo a su familia: ¿me podéis traer una guitarra? Me emociona porque es muy profundo. La canción que está cantando se llama Goodness of God, bondad de Dios. Y el coro de esa canción dice lo siguiente: toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Y con todo aliento que yo tenga disponible, yo cantaré la bondad de Dios. 2 días después ese chico falleció. Y hasta el último momento estaba cantando de la bondad de Dios. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es posible hablar de la bondad de Dios estando en esa situación? Porque hay esperanza. Porque la historia no se acaba cuando esta vida se acaba. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este chico sigue cantando. Este chico sigue cantando. Seguimos contestando por qué Jesús es la respuesta al sufrimiento, porque en Él está la esperanza del final, del fin definitivo del sufrimiento. Yo no me olvidaré jamás un comentario de Rubén Doz, y si no me equivoco fue en el podcast que hicimos en la época del confinamiento del Apocalipsis, ¿vale? Y Rubén, hablando del Apocalipsis, y a mí de repente, ¿sabes? Ese momento ese del emoticono que hace... Estaba hablando del Apocalipsis y cómo estamos acostumbrados a ver el Apocalipsis como ese libro oscuro, lúgubre, con monstruos que salen del mar, el anticristo, la marca de la bestia, pero el libro de Apocalipsis es sobre todo un libro de esperanza. Es la victoria definitiva del Cordero. El texto de Apocalipsis 7:10, que ese no está ahí, dice: la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. ¿Y sabes qué es lo que presenta al final del libro del Apocalipsis? Nos enseña que Dios va a hacer finalmente justicia sobre todo el mal y acabar completamente y definitivamente con el dolor y el sufrimiento. Y entonces leemos ese texto
que está en el Apocalipsis 23, versículos 3 a 5, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. La razón de que hay un futuro, una esperanza de vivir un futuro sin dolor y sin lágrimas ni sufrimiento, se apoya absolutamente en la obra redentora de Jesús y nadie más. Solo podemos tener esperanza de que algún día se va a hacer justicia acerca de todas esas injusticias que vemos en el mundo. Todo eso se apoya en la persona de Jesús. Solo podemos seguir cantando de la bondad de Dios hasta el final de nuestras vidas, porque hay esperanza por solo una persona, Jesús. Entonces sí, Jesús puede ser y es la única respuesta definitiva de Dios al sufrimiento. Ese sufrimiento que vemos en este mundo, el dolor, el mal, todo eso va a ser juzgado por Dios y el propio Dios enjugará toda lágrima. Yo sé que es necesario tener fe para creer que eso va a pasar, que no es una respuesta que quizás esperabas. Especialmente los que no conocen a Dios, quizás me vas a decir, pero esto que cambia mi situación, ¿no? Lo que estoy viviendo ahora mismo, ese dolor que vivo ahora mismo, ¿qué diferencia eso hace ahora mismo? Y dos cosas quiero decir. Primero es que Dios nunca nos ha dicho que en este mundo no iríamos a sufrir, que no íbamos a tener sufrimiento, al revés. Él nos avisó que sería muy difícil. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero como he dicho, como dije la semana pasada, en las cosas de Dios el sufrimiento y el dolor nunca es la última palabra. Ese versículo no se acaba ahí, ¿a que no? En el mundo tendréis aflicción, no se queda ahí. Pero podéis tener esperanza, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Tenemos esperanza. Segundo que quiero decir es que no tengo la seguridad de decir que las cosas en tu vida van a cambiar o que van a mejorar o que la vida de los demás, de los que amas, va a mejorar por tu fe. A veces es al revés, a veces por tu fe tienes más problemas. Habla con la gente que vive en Corea del Norte o en tantos otros países que tienen el evangelio como prohibido, ¿no? Pero la fe nos da una perspectiva de un Dios que sigue en el trono, sentado, en el control de todas las cosas, aun cuando no lo entendemos. Es que ¿por qué no podemos entender de verdad? Y la semana pasada vino Javier, ¿no?, a decir que Dios, que si nos diera una respuesta quizás sí que no sería suficiente. Está en el libro de Job, porque al final de Job Dios da unas palabras, ¿no? Pero yo le comenté después y le digo, Javier, ¿sabes qué pasa? Está aquí, que no lo había visto. La respuesta de Dios es exactamente para decir, no sabes de lo que estás hablando. Eso pasa por aquí de tu cabeza. Y para Job eso es suficiente. Porque dice, es que hablaba de cosas que no entendía, es que de verdad llego a la conclusión que no puedo entender eso. Pero hay un Dios que le conozco ahora más que antes. Esa es la respuesta de Job a la explicación de Dios de decir, no te doy explicaciones. Así que la fe nos cambia la perspectiva porque Dios sigue en el trono, sigue reinando. Las cosas no se han ido de sus manos. No es ese Dios del teísmo abierto o de la teología del proceso que dice a ver si las cosas van a ir bien. El Dios de la Biblia no es ese. El Dios de la Biblia es el que dijo que va a vencer al final y que por eso tú y yo podemos tener esperanza.
En cuanto al sufrimiento de ese mundo y de todo lo que pasa a la gente en tantos sitios donde hay tanta injusticia, hay gente pasando hambre y enfermedades, yo tengo muchas preguntas y pocas certezas, muy pocas respuestas. Pero hay algunas certezas que son las que en esta mañana hemos hablado. Primero, Jesús es la respuesta porque Él se identifica con el que sufre. Jesús es la respuesta porque Él venció la muerte y puede librarnos de la esclavitud que causa el miedo de la muerte. Y por último, porque Él preparó una vida libre de dolor y sufrimiento para todos aquellos que simplemente acepten el regalo que Él nos ofrece. Su propia sangre, su sacrificio. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta tuya a esa ofrenda, ¿no?, que Dios nos ha hecho a través de Jesús? ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta de Dios al sufrimiento? Vamos a orar. Señor, en nuestra vida ha sido bueno, como ha cantado nuestro hermano que sigue ahí cantando en tu presencia. Y por eso y por tantas razones, Señor, sabemos que podemos confiar en ti, en el medio del dolor, en el medio de la tempestad. Estás en el barco, Jesús. Estás en ese barco. Ayúdanos, Señor, a buscarte al principio, cuando las cosas empiezan a complicarse, no al final como hicieron los discípulos diciendo, a ti te da igual que nos vamos a morir. No, Señor. Ayúdanos a tener fe para buscarte antes. Ayúdanos a reconocer que tú, Señor Jesús, eres la respuesta definitiva del Padre al sufrimiento de este mundo. Te identificas con nosotros, entiendes qué es lo que sentiste solo en un momento de dolor. Venciste la muerte, Señor, y así que podemos tener esperanza de un futuro en tu presencia. Un futuro sin dolor, sin sufrimiento. Un futuro donde la injusticia no hay porque venciste, Señor, la injusticia. Gracias por esa certeza y la seguridad que podemos tener en ti. Y gracias por tu palabra que nos enseña todas esas cosas, Señor. Gracias porque eso no viene de mí, viene de ti. Y por eso que tu palabra siga hablando a nuestros corazones durante esta semana, Señor. Y que te busquemos todo el tiempo y que te conozcamos, Señor. Y empecemos a vivir ya aquí en este tiempo tu bondad y tu fidelidad. Y esa vida eterna, Señor, que nos preparaste para el futuro. Gracias, Señor. Te las damos en el nombre de Jesús. Amén.